Buenos días a todos. Vamos a comenzar con este webinar bastante interesante porque vamos a plantear el tema del Buen Fin y cuáles son los impactos, por supuesto, de robo de carga durante esta temporada de cierre del año para noviembre de 2025. Es importante mencionarles que en la primera parte, pues vamos a comenzar hablando acerca de el panorama que existe hoy en día. Después ubicaremos tanto los patrones espaciales y temporales y hablaremos obviamente de dónde se está afectando y cuáles son los objetivos de los grupos de delincuencia organizada hoy en día en materia de robo a en este tipo de temporadas, y finalmente terminaremos contestando un par de preguntas donde hablaremos sobre las estrategias de prevención y mitigación en la seguridad en la cadena de logística. Pues muy bien, pues vamos adelante, por favor. Siguiente slide. Hablando del panorama que hoy en día tenemos, podemos hablar que prácticamente las perspectivas económicas para el 2025 son bastante alentadoras. En conmemoración al 15º aniversario, ya tenemos 15 años con este evento del Buen Fin. Para este 2025 se extendió su duración a 5 días, que partirán del día jueves 13 al lunes 17 de noviembre. Las estrategias que se tiene considerada por parte de la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio con Canaco están dirigidas particularmente a 4 aspectos. El primero de ellos es, primero, promover, por supuesto, el consumo interno bajo la campaña de Hecho en México. Esta parte es muy importante porque va de la mano con toda la estrategia del gobierno federal. Después, un punto que es determinante también, que es la mayor inclusión de las pymes. Esto también es un aspecto fundamental dentro de la estrategia del gobierno federal. El tercer punto es el crecimiento del comercio electrónico, que eso es determinante. Hoy en día el comercio electrónico, sobre todo en esta época, representa el 25% de las ventas, registrado actualmente, por supuesto, con base, vamos a ver las tendencias de incremento. Y después, la ampliación del uso de herramientas digitales, como los códigos QR para las ventas, por supuesto. La Asociación Mexicana de Ventas en Línea estima que el Buen Fin podría superar, estamos hablando de una cantidad importante, 200,000 millones de pesos en ventas, lo que representaría un incremento del 16% respecto a 2024. Pero si lo analizamos, los datos históricos de 2023, 2022 a 2025, lo que podemos ver son incrementos en promedio de un 14 a un 15%. ¿Qué significa esto? Que de 2023 a 2022 tuvo un incremento del 13%, de 2024 para 2023 un incremento del 15%, y para 2025 se prevé un incremento del 16%, considerando estos 200,000 millones de pesos. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues nos habla de que este evento específicamente tiene una perspectiva de crecimiento importante, lo cual por supuesto no pasa por alto por parte de los grupos de delincuencia organizada. Y la perspectiva para 2026, hablando en términos de pronósticos, podríamos hablar de un incremento del 16 al 17%, derivado obviamente de la conducta de los últimos 3 años, y un mercado aproximadamente en términos de objetivos de 233,000 millones de dólares de millones de pesos de derrama económica en un periodo aproximado de 5 días. Entonces, una vez que tenemos este contexto, una vez que tenemos esta perspectiva, pues podemos, por supuesto, ahondar en el sentido de cómo pues, también los grupos de delincuencia organizada interactúan bajo este criterio de oportunidad con esta perspectiva económica del cierre del año y de este modelo de ventas establecido desde hace 15 años. Adelante, por favor. Ahora, hablando de objetivos, el consumo para el Buen Fin 2024 se comportó de la siguiente manera. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, que es Concanaco Servitur, señaló que durante el Buen Fin de 2024 los productos más adquiridos, pongamos atención porque son 3 sectores importantes, para los consumidores fueron, el primero de ellos, aparatos electrónicos, que abarca casi el 80%, mucha atención con esto porque este es básicamente el objetivo de los grupos criminales. Ropa y calzado, casi un 16% también, y aquí la composición, prácticamente estamos hablando del 95% de los eventos o de los productos que son obviamente vendidos o consumidos durante el Buen Fin. Y
línea blanca y electrónicos con casi un 5%. Dentro de estas categorías podemos hablar que básicamente aparatos electrónicos pues comprende televisores, consolas y teléfonos celulares. Ojo, porque esos son los que se vuelven los objetivos particularmente. Hablando en términos de probabilidad, el 80% de estas mercancías son las vendidas y por consecuencia hay una relación oferta de oferta y de demanda. Y por consecuencia, esto también se vuelve un objetivo para los grupos criminales. Después, ropa y calzado, estamos hablando de dos sectores básicamente, ropa de moda y deportiva. Y vamos a hablar un poco sobre los modos de operación que se están presentando más adelante en este ámbito. Y finalmente, línea blanca y electrodomésticos. Estamos hablando de estufas, lavadoras y refrigeradores. Estamos hablando de equipos grandes. Por supuesto, una decisión para comprar y esperar el Buen Fin es justamente comprar este tipo de bienes que son, obviamente, que representan un alto costo y que podrían ser utilizados a través de la compra de meses sin intereses y que nos ayudarían, o quizás con la disminución de los precios y la compra al contado de estos productos, pues obviamente podemos adquirirlos, ¿no? Adelante, por favor. También podríamos hablar de la venta de productos de cuidado personal, que es un aspecto determinante, ¿no? Pero no tiene un papel relevante aún cuando algunos, obviamente, actores económicos consideran que este también juega un papel dentro del porcentaje de ventas. Hablando de robo de carga del Buen Fin, empecemos a entrar en materia, una vez que ya tenemos el contexto. Bueno, durante el mes de noviembre, históricamente, como consecuencia de las ventas del Buen Fin, se incrementa el movimiento de mercancías. Todos ustedes están teniendo, por supuesto, mayor operaciones pico, sobre todo los que están relacionados con estos sectores. Mencionábamos el sector de ropa, el sector de electrónicos y el sector que está relacionado con el manejo de mercancías, ¿no? Y decíamos que se incrementa el movimiento de mercancías a lo largo del país entre un 20 y un 30%. Dentro de las preguntas que veía, me preguntaban cuál es el incremento. Pues aquí está el dato, entre 20 y 30% aproximadamente con base en el mercado. En los últimos 3 años, el análisis de las tendencias realizadas por nuestra empresa Overhaul muestra que durante el Buen Fin, la actividad delictiva relacionada con el robo de carga también tiene un comportamiento estacional. Vamos a interpretarlo. Tenemos ahí abajo una gráfica y en esta gráfica tenemos un antes, durante y después. En este antes, durante y después lo que vemos son ciertos picos. Obviamente estos son los 30 días que abarca el periodo del mes de noviembre y previo a ello, hablando del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre, hay actividad delictiva constante de los grupos de delincuencia organizada que están tratando, por supuesto, de apoderarse de esas mercancías, toda vez que hay mayor disposición de estas mercancías, tienen ubicados obviamente el objetivo, saben cómo se van a vender y tienen los canales de distribución de ese tipo de mercancías. Por consecuencia, hay una actividad delictiva previa para asegurarse de esas mercancías, hay un periodo que es el periodo de ventas, donde abarca, en esta ocasión, del 13 al 17, donde disminuye en un 28% y está marcado ahí en el recuadro color rojo, y posteriormente hay un incremento, ¿no? De hasta un 36%. Entonces, como decía, esta lectura la podemos hacer con un antes, con actividad delictiva, por supuesto, sostenida, constante, dirigida hacia ciertos mercados, con un modo de operación en particular en ciertas entidades que vamos a ver, tanto la temporalidad en términos de patrones como la espacialidad para que podamos ubicar dónde va a suceder o dónde está sucediendo, en qué horarios está sucediendo, con qué objetivos está sucediendo y por consecuencia tomar las mejores decisiones porque prácticamente estamos ya en esta temporada inmersos. Viene una parte intermedia de disminución del 28% toda vez que se dedican a vender esos mismos grupos delictivos, a comercializar esas mercancías robadas a través de canales de distribución informales y posteriormente retoman su actividad delictiva para el cierre del año, ¿no? En consecuencia, esta gráfica es muy esclarecedora con datos, obviamente, de nuestra empresa Overhaul para poder identificar los riesgos en términos, obviamente, de una tendencia para el mes de noviembre. Adelante, por favor. Si observamos los principales
productos calientes para el Buen Fin. Esta parte es muy interesante porque otra vez nos remitimos a esta parte de temporalidad, ¿no? El mes de noviembre. El robo de carga incrementa 7.6% con respecto a la tendencia mensual. Es decir, hay incremento, por supuesto, con relación a estos primeros días que mencionábamos, como veíamos en las gráficas, y algunos de los productos calientes más siniestrados y que podrían presentar incrementos estacionales en el robo de carga son los siguientes sectores. Hablemos entonces. Decíamos electrónicos, que en términos de los datos que hoy en día tenemos, representa casi el 80% de las mercancías que se venden en esta temporada. Y estamos hablando fundamentalmente de pantallas, consolas, equipos celulares, y tienen un incremento, ojo con esto, una elevación de hasta el 38%. Es decir, hay una tendencia tradicional en cuanto a la participación del robo de este tipo de sector, el sector electrónico o industria, pero en esta ocasión, en esta época en particular, tiene un incremento del 38%. Casa y jardín también es otra industria que se ve afectada, y principalmente, hablando en términos del rubro, son los electrodomésticos con incrementos de hasta 29%. Ya decíamos, bueno, ¿qué electrodomésticos estamos hablando? Pues obviamente estamos hablando de productos de cierto precio, ¿no? Estamos hablando no de una licuadora, estamos hablando, por supuesto, de un equipo, de un refrigerador o de un equipo, obviamente, que pueda tener un costo representativo y que en esta temporada se puede conseguir a un menor precio o con ciertas facilidades de pago, ¿no? Después, el sector de ropa y calzado es muy importante también. Decíamos en la lectura que tiene una participación representativa, y aquí tenemos que particularizar hacia qué parte del sector de ropa y calzado tenemos dirigidos los esfuerzos de los grupos criminales. Bueno, pues principalmente está dirigido a la parte de ropa de moda y ropa deportiva. ¿De dónde vienen? Bueno, pues seguramente hay una gran cantidad de mercancías que hoy en día se están moviendo en los contenedores que están llegando de Asia y que están dirigiéndose hacia el centro del país para después tener, obviamente, operaciones de última milla, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar, por supuesto, una vez que llega a territorio esas mercancías, pues establecer las estrategias de protección de tanto de los activos como de las mercancías para que logren llegar seguras a estos centros de distribución en el centro del país o en las zonas metropolitanas que vamos a ver ahorita, donde se tiene la mayor concentración, ¿no? Por consecuencia, también el sector de ropa y calzado, decíamos, tiene incrementos hasta del 15%. Entonces observamos, electrónicos tiene un incremento del 38%, casa y jardín de hasta un 29%, es decir, casi una tercera parte de los incidentes en esta temporada están dirigidos, obviamente, hacia la parte de los electrodomésticos. Otro 15% está dirigido hacia el sector de ropa de moda y deportiva, con sus respectivos incrementos, y también autopartes. Autopartes juega un papel también esencial, especialmente llantas y rines, y con aumentos de hasta 8%. Yo diría que enfatizaría el tema de las llantas, particularmente en la zona de San Luis Potosí, donde obviamente tenemos una actividad dirigida hacia esos grupos o hacia esos sectores de la industria, ¿no? Asimismo, Overhaul estima que el robo de camionetas de reparto, y ojo con esto, aumente a nivel nacional un 19%. Atención con esto, porque derivado obviamente de esta conducta estacional, en el mes de noviembre, este incremento se debería a una situación en particular, la disposición de este tipo de unidades por el abastecimiento de tiendas departamentales y centros comerciales, así como operaciones de última milla de comercio digital. O sea, no perdamos de vista que el 25%, decíamos en un inicio, de este sector lo representa el comercio digital, y otro 75% lo representa las ventas directas, ¿no? Entonces, la composición que se está buscando hoy en día es justamente lograr que se aumente el comercio digital, pero aún con comercio digital
existe ese movimiento de mercancías. En consecuencia, la disposición, por consecuencia, es del total, del 100% en las ventas de esos equipos. Adelante, por favor. Hablemos de los patrones espaciales del Buen Fin. Cuando hablamos de los patrones espaciales, y esto lo pongo como un antecedente, tradicionalmente la composición del robo de carga, pensando en un Pareto en un 80-20, se concentra particularmente en dos regiones. La primera región, que concentra entre el 50 y el 60%, va cambiando un poco con base en el tiempo, es la región centro. Y obviamente cuando hablamos de región centro estamos hablando particularmente de dos entidades que tienen también un efecto de desplazamiento del delito alrededor de ellos. El primero de ellos es el Estado de México y después el Estado de Puebla, que hoy en día se encuentran prácticamente, aportan cantidades importantes en términos del robo de carga en general, ¿no? Adicional a ello, pues están los municipios como Tlaxcala, Hidalgo, o el mismo Ciudad de México, con lo cual se integra esta vecindad y los efectos, por supuesto, que hay alrededor de la actividad delictiva relacionada con el robo de carga, porque existen obviamente vías de comunicación que conectan unas entidades con las otras. Si consideramos la otra región, que es la región Occidente y Bajío, pensando en términos obviamente de también este gran centro de demanda de consumo de bienes de consumo, pues es Jalisco, ¿no? Jalisco es otra entidad, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de habitantes, ¿no? Tenemos entidades vecinas también, que también tienen actividad delictiva importante, ¿no? Con ciertas características relacionadas obviamente con el sector manufacturero, que es el estado de Guanajuato, y la vía de comunicación principalísima que transcurre por esa entidad, que es la México 45D, desde que cruza 11 municipios que representan el 85% del Producto Interno Bruto de esa entidad, y también entidades como son Querétaro, aledañas, por supuesto, colindantes con el estado de Guanajuato, San Luis Potosí también, y la zona de Michoacán, ¿no? Que está como vía de comunicación, pues anexa hacia el centro y el occidente del país, ¿no? Entonces, pensando en ese modelo de cómo se constituye el patrón espacial tradicionalmente del robo de carga, pues lo podemos observar en este mapa, donde se observan las zonas de calor, y está ahí, en esta cruz logística, conectado el norte, donde se observa la mayor intensidad de la actividad delictiva en la zona de San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, en la zona del occidente y del Bajío, Querétaro, por supuesto, también, y por la otra parte, decíamos la zona centro, que incluye la parte del Estado de México, Puebla, y que irradia, como decíamos, en Tlaxcala, en Hidalgo, e incluso en la Ciudad de México, hablando en términos de las operaciones de última milla y de entrega, ¿no? En unidades de reparto. Entonces, si hablamos en particular de los patrones espaciales del Buen Fin, podemos decir que en esta temporada, en este peak season, las entidades que históricamente presentan mayor incidencia de robo de carga y que van a presentar posibles incrementos son los siguientes. Atención con esto. Estado de México, 31%. ¿Qué incremento presenta? Pues 3%. Y seguramente ya lo están empezando a sentir aquellos sectores de los cuales hablaba, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los electrónicos, por supuesto, aquellos que están dirigidos hacia el sector de la ropa, ¿no? También, y calzado, y adicionalmente los otros sectores que se mencionaron aquí, ¿no? Después, 31% decía Estado de México con un crecimiento hasta el 3%, 22% Puebla, atención con eso, con un incremento del 6%, o sea, suma el doble, a pesar de que es menos que el Estado de México en términos de participación, el incremento es superior, entonces el nivel de riesgo se incrementa. Entonces pongan atención, por favor, en estas dos entidades que sumarían pues un dato importante. Pongan atención también, como lo mencioné, en el caso de San Luis Potosí, que tradicionalmente su participación es menor, al 10%. Sin embargo, puede incrementar hasta el 12% en esta temporada.
Y estos son datos históricos, por supuesto, que nosotros tenemos de los comportamientos derivados de este peak season y que nos hablan que hay un objetivo particularmente en esta zona. Electrodomésticos y decíamos también particularmente el sector que integra las llantas, los rines, que es el sector automotriz, ¿no? 6% Jalisco, atención, porque es una zona metropolitana, por supuesto, tiene aumentos importantes de 8%, incluso son superiores al Estado de México, aunque su nivel de participación obviamente en el robo de carga no es tan representativo. Y finalmente Tlaxcala, que irradia, como decíamos, en las operaciones de movimiento de mercancías que podemos detener del centro del país hacia el sur, ¿no? Tlaxcala, que incrementa también en un 9%. Pero cuando hablamos exclusivamente de las entidades, pues las entidades son muy grandes. Las entidades cuando hablamos del estado de Puebla, pues nos lo imaginamos enorme, ¿no? Con las colindancias que puede tener con sus vecinos más cercanos. Pero tenemos que ubicarlo específicamente para establecer una estrategia determinada, una estrategia de intervención que nos permita prever o mitigar el riesgo en nuestras operaciones comerciales en este peak season, pues identificar qué vía de comunicación, en dónde está sucediendo, en qué tramo está sucediendo, en qué horario está sucediendo, qué grupo delictivo vamos a enfrentar y por consecuencia tomar las mejores decisiones. Primero, empezamos a hablar de la primerísima, que es la México-Veracruz, en el estado de Puebla, México 150D por sus siglas, incrementa un 14% el nivel de riesgo. Entonces, atención, porque si ya bien decíamos que tradicionalmente Puebla representa el 22% y tiene un incremento particularmente de un 6% a nivel entidad, en esa vía de comunicación México 150D sube más del doble, 14%. Entonces, la lectura que nosotros tenemos es, por supuesto, que una estrategia de intervención cuando tenemos una con nuestros clientes y que está dirigida, por supuesto, en esa vía de comunicación debe tener la total atención con las capas de seguridad electrónicas, con las capas de seguridad física que podemos adicionar y, por supuesto, diseñando un plan en términos de inteligencia que nos permita poder transitar en esas vías de alto riesgo, obviamente con la menor incidencia posible. Si pensamos en la México-Saltillo, también, que es la México 57, en particular en el tramo del Estado de México, atención con eso, no lo perdamos de vista, tendríamos un incremento del 11%. Ahora, pongámoslo en contraste con la entidad. Decíamos, 31% representativo a nivel nacional del Estado de México. Tiene un incremento no muy alto, del 3%, porque se está logrando contener en este momento la incidencia, pero en particular en el tramo que abarca desde la zona de limítrofe, desde obviamente la colindancia con el estado de Hidalgo y la colindancia con el estado de Querétaro, hasta llegar a la zona de Naucalpan, tiene un incremento importante del 11%. Atención, ¿cuál es el principal modo de operación que se está presentando en esta vía de comunicación? Bueno, pues está justamente desde la caseta de Tepozotlán hasta la zona de Naucalpan. 60% de la actividad delictiva se concentra ahí, se concentra sobre la vía de periférico, sobre las Reyes Heroles. Ahorita vamos a ver esta vía también que tiene un alto porcentaje de composición de la actividad delictiva a nivel nacional y que por consecuencia el movimiento de estas mercancías de reparto, de estas unidades de reparto, transitan por esa zona. ¿En qué horarios están sucediendo? Eso es una pregunta específica que vamos a ver para esa zona, pero sucede en las primeras horas del día y por la tarde. ¿Quiénes están operando y cómo están operando? Hay dos maneras. La primera de ellas, que es bastante típica, es la intercepción de las unidades una vez que salen de sus centros de distribución y que pueden ser interceptadas, tomadas esas unidades de reparto y después desviadas de la vía principal. Pueden abrirlas, perdón, porque no se desenganchan, simplemente las logran abrir, violan las puertas, aunque tengan las chapas electromagnéticas, y posteriormente extraen la mercancía para traspalearla en otros. Eso es típico. Segunda, te ponen un retén y ese retén puede estar ubicado dentro de la zona, sobre el periférico, a la altura de lo que es la zona de Chegaray o un poco más, un par de kilómetros más adelante.
¿no? Entonces, esos dos puntos generalmente se utilizan por las mañanas. Debemos de poner atención con estas unidades de reparto porque los objetivos, obviamente, de los grupos criminales en esa zona en particular son este tipo de unidades, ¿no? Bien, entonces decíamos que la México-Pachuca, que también es otra vía de comunicación importantísima, ¿no? Que conecta al estado de Hidalgo, o la zona oriente del estado de México, también va a tener un incremento, en particular del 7%, de acuerdo con los estimados que tenemos. Arco Norte también tiene un grado de participación incluso de un 6%, es representativo, ¿no? Porque pues, obviamente todas las mercancías que vienen en movimiento y que evitan pasar por la zona metropolitana de la zona metropolitana, pues obviamente van a tomar esta vía de comunicación. Y posteriormente, ya hablando del Estado de México en particular, Circuito Exterior Mexiquense tiene un grado de participación con el 4%. Decíamos la Reyes Heroles, que es casi similar, con un 3% el incremento. Y finalmente, aquellas mercancías que provienen del puerto de Lázaro Cárdenas, con dirección hacia el centro del país, es decir, los que vienen desde y transitan por la México 15D, particularmente desde el tramo de Atlacomulco, Zapotlanejo, en la México 15D, tendrá un incremento del 2%. Entonces, atención ahí también, obviamente, con la parte de que conecta al centro del país y también la parte que conecta con el occidente. Este punto en específico, Atlacomulco, Zapotlanejo, que tendrá un incremento del 2%, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues son distintos, ¿no? El tramo que estamos hablando de Atlacomulco, Zapotlanejo es automotriz, con dirección hacia el centro del país, viniendo de Lázaro Cárdenas, pues estamos hablando prácticamente del sector de ropa y calzado, ¿no? Particularmente, como decíamos, ropa de moda y ropa deportiva. Bueno, continuemos, por favor. Hablando de los patrones temporales, ya tenemos un primer patrón sencillo, que es el espacial. Hablemos de la parte temporal, de los horarios y de los días. También tenemos, obviamente, en este peak season una tendencia. En cuanto a los patrones temporales, se pronostica que 73% de los robos, pongan atención a esto, porque son más de 2/3 partes de los robos van a ocurrir en horarios y en días determinados. En cuanto a los días, se va a concentrar de martes a viernes. Hoy, por ejemplo, es un día de mucha actividad delictiva, donde los grados de participación, si observamos, son casi proporcionales. Los martes, 19%, los miércoles, 17%. Regresamos a los jueves, que incrementa otro 19%, y al final, el día viernes, hay una participación del 17%, similar a los días miércoles. ¿Qué pasa con los fines de semana o qué pasa con los días lunes? Bueno, pues obviamente esto responde a una disposición de mercancías en las vías de comunicación. No significa que no haya quizás información de estos grupos delictivos, que haya trabajo de contrainteligencia o que tengan detectados a través de una victimización repetida, obviamente identificado a un sector, a una industria, a una empresa en particular, pero sí tiende, si observamos estos patrones, tiende a repetirse en cuanto a los días. Ahora, vayamos a la otra parte, al nivel de detalle, donde se considera que los horarios más vulnerables son entre las 4 de la mañana y las 8. Estamos hablando, obviamente, de movimiento de mercancías, de unidades de reparto, de última milla, ¿no? Con 27% de la incidencia, y entre las 7 de la noche, 19 horas, y 23 horas, con un 25%. Entonces, la gráfica nos muestra claramente el nivel de composición, pero son casi similares. 50%, más del 50%, para ser exacto, 52% suceden en estas dos franjas de tiempo, entre las 4 y las 8, donde es obviamente incluso superior a lo que pasa en las noches, y el otro horario pico que se presenta de alta incidencia delictiva comienza desde las 19 horas hasta las 23 horas. Ahora, si lo vemos en términos de tránsito, pues podemos darle una lectura en sentido contrario. Podríamos decir que son horarios donde podríamos transitar, horarios donde disminuye la incidencia delictiva a partir de las 9 de la mañana, transitando hasta las 17, 18 horas, donde podríamos buscar obviamente el resguardo de nuestras unidades o detener nuestras operaciones logísticas con base en la planeación. Claro que es muy fácil decirlo, por supuesto,
desde el punto de vista del ámbito de la seguridad, porque no estamos, obviamente, con la presión de la carga logística. Sin embargo, si se tiene un proceso de planeación con base en esta información de inteligencia que estamos hoy en día compartiendo con ustedes de nuestra empresa Overhaul, pues podríamos considerar establecer estas estrategias de disminución y mitigación del riesgo. ¿Qué es lo que sugerimos? Pues que se acerquen con nosotros, que se acerquen con el especialista para poder, por supuesto, ayudarles en la planeación. Si eres una empresa que estás manejando ropa y calzado, puedes acercarte con nosotros. Electrodomésticos, que eres 80% un objetivo, por supuesto, y electrónicos, perdón, y el que abarca el 80%. En consecuencia, sí puedes ayudarte, obviamente, con todas las capas de seguridad electrónica y las estrategias que podemos diseñar con base en esta información que nos ayuda a tomar decisiones y generar inteligencia accionable. Adelante, por favor. Hablando en particular, ya hablamos sobre los patrones espaciales, ya hablamos sobre los patrones temporales, sobre lo que existe en la oferta, obviamente, en este Buen Fin, sobre la estacionalidad que pueden presentar, por supuesto, en esta temporada de peak season. Y decíamos, particularmente, hablábamos del robo de camionetas de reparto con base, obviamente, en un incremento que se podría presentar en este último trimestre. Decíamos particularmente que con base en el análisis de las tendencias de los últimos 3 años, Overhaul estima que el robo de carga en camionetas de reparto va a aumentar un 17%. Atención. O sea, si bien en el año hay un comportamiento, en estos últimos 3 meses, el que tengas operaciones de reparto, con unidades de reparto, incrementa tu nivel de riesgo. Y es importante el incremento. Veamos en esta gráfica los comportamientos de enero a septiembre en estos últimos 3 años, y lo que podemos observar son prácticamente tendencias muy similares, ¿no? Con excepción de los meses de marzo, abril y mayo, tienden a bajar un poco, ¿no? Empieza a incrementar en los meses de junio, julio, se mantiene estable durante los meses de agosto y septiembre, pero observemos la proyección que tenemos para octubre y noviembre y diciembre, perdón, en este año de 2025, en el recuadro de color rojo, donde tenemos ese incremento del 17%. Pero la pregunta sería, a ver, ya lo mostraste, ya lo tienes ahí. ¿Cuál es la razón por la cual hay este incremento? ¿No? Y esto se debe, por supuesto, en el movimiento y disposición de mercancías por las ventas del Buen Fin y las festividades navideñas. O sea, en este momento y a partir, obviamente, del cierre del año, hasta el 15 de diciembre, probablemente se estén nutriendo los almacenes, ¿no? Y hay una mayor disposición, por tanto, de estas unidades en movimiento para abastecer, pues, las tiendas departamentales y centros comerciales, ¿no? E incluso, por supuesto, también en términos de comercio digital, para llegar al usuario final, ¿no? Entonces, al consumidor final. Por consecuencia, esto nos trae que haya un incremento y la posibilidad de mayor riesgo, por supuesto, en nuestras operaciones. Adelante. Hablando de robo de camionetas, en este periodo, decíamos, se prevé que 49% de los robos de camionetas de reparto se presenten en las zonas metropolitanas de los estados de México, Jalisco y Puebla. Ojo con eso, porque acuérdense, si tenemos el 80% del robo de carga alrededor de estos grandes centros de consumo, donde se concentra, por supuesto, el 80% del consumo, decíamos, en esta lógica de Pareto, ¿no? En estas dos regiones que concentran, pues obviamente, la mayor cantidad de la actividad de demanda de bienes de consumo, ahí es donde vamos a tener el 50% de los robos de las camionetas de reparto. En este sentido, serían el Estado de México, por supuesto, alrededor de la zona metropolitana del centro del país, Jalisco, obviamente, como objetivo, como una zona, pues estamos hablando de 6 millones aproximadamente de habitantes, y Puebla, que también es representativo en términos, por supuesto, de su conexión con el centro del país, pero también por las capacidades de consumo que tienen en la población que existe en esa entidad y la disposición de los grupos delictivos que operan en esa zona. Pues los principales sectores afectados
serían la paquetería de venta en línea. Atención, si tú tienes, obviamente, este tipo de operaciones, tendrías que poner o tener una estrategia ya, obviamente, de tiempo atrás, trabajándola para poder mitigar el riesgo. Electrodomésticos que también, obviamente, van insertos dentro de los sistemas de venta, sobre todo también de consumo en línea, ropa y calzado, que ese es otro aspecto también determinante en estas operaciones, sobre todo para aquellos puntos donde, de venta que tienes que entregar estas mercancías, y electrónicos también, por supuesto, equipo de cómputo, en particular, teléfonos celulares y tabletas. Ojo con eso. Si bien decíamos antes, en el caso de los electrónicos, decíamos pantallas, etcétera, sí son importantes. Pero ¿qué le interesa más a la población y cuáles son los targets de los grupos delictivos? Equipo de cómputo, mercancía que sea movible, mercancía que sea pequeña y que puedan distribuir rápidamente y distribuirla en sus canales de comercialización ilícitos o informales, teléfonos celulares, por supuesto, una gran movilidad con esos equipos y tabletas también, que cumple con esa siguiente condición, ¿no? En cuanto a los patrones temporales, podríamos decir que en estas camionetas de reparto, el objetivo se pronostica que 58% de los robos de camionetas de reparto ocurrirán en particular entre martes y jueves. ¿Recuerdan cuando analizamos la franja de tiempo? Decíamos martes a viernes, el 27% entre las 4 a las 8 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana y después de 19 horas hasta 23 horas. Bueno, aquí en particular se cierra la franja para las camionetas de reparto. Martes y jueves son los días de mayor riesgo, en donde en el Estado de México, en Jalisco, en Puebla. Si eres un objetivo que puede estar dirigido, obviamente, a las ventas en línea, a los electrodomésticos, al ropa de calzado y electrónicos. Pero finalmente la siguiente condición en estos 4 aspectos que nos marca la criminología ambiental, tendríamos que considerar en particular que los horarios más vulnerables serían entre las 5 y las 10 de la mañana, ojo, porque ahí se abre la ventana de tiempo de la actividad delictiva, y con 38% de la incidencia, ¿eh? O sea, decíamos en la anterior, en términos nacionales, que pues esto era una ventana de tiempo de aproximadamente 27% de la actividad delictiva. Bueno, pues este horario, que abre una hora más, se incrementa prácticamente más del 10%, 38%, y después entre las 7 y las 11 horas con un 21%. O sea, baja un poco, ¿no? Estamos hablando obviamente que la disposición de mercancías pues, en las camionetas de reparto es por las mañanas, para las entregas, obviamente, a los usuarios finales o a los centros de venta, al consumidor, y en consecuencia esto, pues, por supuesto, corresponde a estos horarios, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que hay 4 aspectos, somos una máxima en materia de criminología ambiental, que tienen que ver con la repetición espacial y temporal del delito. Primero, hablando en términos, obviamente, de dónde se concentra el delito. Y en este caso, en particular, las camionetas de reparto, pues se concentran o se concentrarán con base en el análisis que tenemos en el Estado de México, Jalisco y Puebla. La parte temporal, que tiene que ver, obviamente, con el horario y el día en que sucederá, y ya vamos martes y jueves, en los horarios de 5 a 10 de la mañana y posteriormente, obviamente porque hay mayor disposición de mercancías, y por las tardes, noches, entre las 7 y 23 horas. Siguiente característica de estas 4 que mencionaba, la parte que sería el tipo de producto caliente, ¿no? Y este tipo de producto caliente es, básicamente está relacionado con paquetería de ventas en línea, electrodomésticos, ropa de calzado, electrónicos, que incluiría equipo de cómputo, teléfonos celulares y tabletas. Y nos faltaría una última condición, que es el modo de operación para estas unidades de reparto, los cuales ya describía cómo sucede en el Estado de México, pero que no es muy diferente a lo que puede estarse presentando en, obviamente, el Estado de Jalisco y Puebla, que son las zonas metropolitanas que serían las más afectadas en términos de este tipo de objetivo, que son camionetas de reparto. Adelante, por favor. Bueno, pues finalmente con esto estaríamos cerrando la presentación y vamos a comenzar con la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos 20 minutos para ello. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la estrategia más recomendable para mover la mercancía por carretera en temporada alta y con cuánta anticipación? Bueno, definitivamente, si lo estamos pensando ahorita, pues ya estamos en medio del problema
creo que tendríamos que haberlo diseñado con anterioridad, con base, por supuesto, en entender que esta temporada, este peak season, representa una gran cantidad de actividad delictiva, ¿no? Todos lo sabemos. Y para mover las mercancías, dice, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, pues hay, desde el punto de vista de tener dos categorías, es primero, dentro de la primera categoría tienes que desarrollar inteligencia, entender dónde, cuándo, cómo, por qué y si eres un objetivo dentro de los grupos criminales, cuestión que ya analizamos. Después, si estás dentro de ese sector, dentro de esa categoría, pues tienes que establecer un programa, ¿no? Y ese sería quizás el segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con identificar, una vez que ya tenemos estos datos, tendríamos que ver qué capa de seguridad electrónica y qué capa, por supuesto, de seguridad física, de acuerdo a tu matriz de valor, vas a determinar, ¿no? No es lo mismo mover, pues, un cargamento de 30 millones de pesos a un cargamento de 1 millón de pesos. Y eso, pues, ustedes me lo podrán contestar, pues, obviamente con mayor exactitud, ¿no? Entonces, hay unidades donde puedes operar con 30 millones de pesos y decides meterle las capas de seguridad electrónica, pues, mayores. Le metes 5 equipos GPS, un cinturón Bluetooth, le metes quizás además 2 o 3 equipos de radiofrecuencia y adicionalmente tienes obviamente videotelemática dentro de las unidades, dentro de los contratos que tienes preestablecidos con tus prestadores de servicio. Estoy hablando en formato en general, por supuesto, y adicionalmente esto te va a permitir pues tener, determinar la trazabilidad de tu unidad, pero adicionalmente tienes obviamente estos sistemas que pueden estar conectados también a través de Bluetooth, de tus unidades, de tus equipos GPS, y que adicionalmente también te puedes acompañar con seguridad física, ¿no? Que puede ser desde una, dependiendo del valor, por supuesto, de las mercancías que estás trasladando, pero puedes poner, obviamente, desde una escolta armada hasta una escolta presencial que te ayude en zonas metropolitanas, particularmente como nosotros tenemos establecidas estas estrategias, para identificar el momento del robo y poder actuar. Hay otras estrategias que pueden acompañarse, por supuesto, con el manejo de líneas abiertas en zonas de alta actividad delictiva, en los horarios identificados con alta actividad delictiva y dependiendo de el tipo de objetivo de mercancía que estés manejando, ¿no? Entonces, como podrán ver, es un programa a modo, es un programa a medida que se tiene que diseñar con ustedes, con base incluso también en los años anteriores, cómo hayas presentado la incidencia delictiva, si tuviste una victimización repetida, si fue en un cierto sitio, si fue en un cierto horario, con un cierto tipo de producto y con un modo de operación específico. Entonces, eso ayuda, por supuesto, y esto lo hacemos nosotros con todos nuestros clientes con los cuales empezamos una relación comercial, porque nos ayuda a identificar, a diagnosticar y a reducir esa curva de aprendizaje. ¿Para qué sirve? Es como ir al doctor, obviamente. Cuando vas al doctor, te sacan una química sanguínea y eso te permite identificar, por supuesto, si tienes un problema de triglicéridos, colesterol, y después de ese test puedes implementar incluso una serie de medidas preventivas para lograr que esa persona pues pueda disminuir el riesgo, ¿no? En consecuencia es lo mismo que nosotros hacemos. Adelante, Tamires, por favor. ¿En qué productos y zonas recomiendas utilizar vehículos blindados, custodia armada? Aquí está, bueno, Luis Manuel, muchas gracias, Luis Manuel. Pues bueno, mira, más bien no es la zona, y aquí es el tipo de producto. Yo te diría, ya hablamos de las zonas, decíamos zonas metropolitanas particularmente, pero si tú sales de algún sitio, por decirlo así, traes mercancía, ¿no? Que pueda ser de alto valor y sale el contenedor del puerto de Lázaro Cárdenas o de Manzanillo y se dirige al centro del país, bueno, pues, y el valor de tu carga es muy alto, pues probablemente tengas que utilizar estos, ¿no? ¿Qué tipo de producto? Pues ya lo veíamos muy claro, ¿no? 80% de los productos están relacionados con los electrónicos en este peak season. Después le sigue la parte de ropa y calzado, ¿no? También que es otro aspecto principalísimo dentro de los objetivos de los grupos criminales. Adelante. Diego Arevalo dice, ¿qué información específica tiene sobre el robo de medicamentos y cuál ha sido la incidencia teniendo en cuenta los diferentes corredores viales? Bueno, miren,
A ver, el robo de medicamentos es un robo muy particular de ciertos grupos delictivos y está particularmente concentrado en el centro del país y en las zonas metropolitanas. ¿Cómo está variando el robo de la mercancía? Eso es muy interesante porque este sector en particular es el sector que, derivado obviamente de la vigilancia que existe por parte de las autoridades en términos de los efectos que puede tener que se roben este tipo de mercancía, pues son delitos contra la salud, o cómo pueden utilizar este tipo de mercancías para posteriormente transformarla en drogas, pues por supuesto implica que haya mayor cadenas, o perdón, mayor capas de seguridad en sus operaciones. ¿Hacia dónde está mutando por consecuencia? Hay mayor disposición de mercancías, sí, pero también hay un mayor cuidado. ¿Cómo está transitando los grupos delictivos? Pues están transitando de interceptarlos en las vías de comunicación a ir por ellos en sus centros de distribución. En los últimos meses hemos registrado este tipo de actividad delictiva y en consecuencia pues tenemos que tener cuidado obviamente en las medidas de seguridad física que tenemos dentro de nuestras instalaciones, el ingreso y el acceso de las personas, los movimientos de mercancía, los operadores o los prestadores de servicio que se encuentran implementados en nuestros procesos, por supuesto, y también en términos de los aspectos de comunicación que se están generando con base en el movimiento de mercancías que tengo, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a esa información? ¿Cuál es la razón por la que tienen, si es que tienen que tenerla, ¿no? Y tratar de restringirlo, obviamente, a las personas más esenciales dentro de esos procesos de comunicación. Lo que sugerimos nosotros ahí es que si tienen un tema, se acerquen con nosotros y podemos ayudarles también a establecer un plan dirigido particularmente a este sector de la industria. Adelante. Bueno, hablemos de esto. Hola, ¿cómo identifica Cayetano Espinosa el crimen, cómo identifica el crimen el tipo de carga? ¿Electrónicos, casa y jardín o de los otros sectores? Pues miren, esto se puede dar hablando de las camionetas de reparto, por ejemplo, desde el momento en que estas mercancías salen de los centros de distribución. No necesitas tenerlo adentro, ¿eh? Con que esté afuera vigilando tus operaciones y con que la primera ocasión sea exitoso en el robo, va a venir una victimización repetida. ¿Qué significa una victimización repetida? Que vas a tener los siguientes robos en la siguiente semana o en las siguientes 3 semanas, vas a acumular 4 o 5 incidentes donde, por supuesto, va a estar dirigido al mismo tipo de producto. ¿Cómo es que aprenden los grupos delictivos, en particular en este modo de operación, sobre tus mercancías y cómo te identifican? Pues primero puede ser al azar en las primeras ocasiones, pueden tener un conocimiento previo quizás de que hay cierto tipo de empresa o cierto tipo de producto en un centro de distribución, después interceptan las unidades o las toman en ciertos retenes como los que mencionaba en el Estado de México, y de ahí hay una interacción víctima-victimario, donde hay una entrevista criminal y esta entrevista criminal obtiene información de tus operaciones, a qué hora sales, a dónde te diriges, generalmente qué tipo de capa de seguridad tienes en estas unidades de reparto, si obviamente tienes sistemas de sabotaje, qué línea transportista es, a qué hora sales, generalmente dónde entregas, y toda esta información es utilizada, por supuesto, en tu contra. ¿Qué es importante ahí? Que tú, desde la primera ocasión que tienes un evento, te acerques a un especialista, porque ese especialista te puede ayudar en una entrevista cognitiva a identificar qué información dio tu operador, qué información dio la línea transportista con esa persona sobre quien se materializó la conducta. Ojo, sigue siendo víctima, pero es una víctima colaboradora. ¿Por qué? Porque en el momento en que es sometido, en el momento en que es interrogado, pues por supuesto está amenazado y va a proporcionar información de toda tu operación logística. Esa primera operación, una vez que tienen información, la siguiente ocasión va a ser más exitosa. Por eso vienen en consecuencia una serie de eventos que te van a volver víctima. Si no cambias la estrategia, tienes que cambiar totalmente la estrategia. Pero no te puedes enterar si no realizas una entrevista y si no sabes con quién te estás enfrentando, cuántos son, cómo actúan, si tienen algún tipo de formación específica, táctica, ¿no? Si hay alguna comunicación con alguien con el que se reporta y si tú eras el objetivo o si desafortunadamente coincidiste en tiempo y en espacio con ese grupo delictivo y ahora te vas a volver víctima. Adelante, por favor.
Dice Guillermo Garfias, ¿alguna estrategia de prevención en transportes que salen de aduana, puertos o aeropuertos, donde sin duda quien despacha cuenta con información? Sí, definitivamente. A ver, eh, una vez que sales de ese sitio estás en riesgo. ¿Por qué? Pues probablemente te tocó el semáforo rojo, probablemente te hicieron una revisión express o simple y llanamente se enteraron de qué mercancía tenías. Entonces, una vez que sales de las puertas de la aduana, pues estás en riesgo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues si sales en muy buena hora y tu operación puede ser un viaje de entre 6 a 8 horas, pues yo te sugiero que salgas inmediatamente a carretera y que a partir de salir de la aduana, tus equipos de localización, de GPS, de acompañamiento, a través de un monitoreo o incluso con seguridad física y con los equipos de, obviamente, GPS, GPRS o lo que puedas poner también de detección de luz o de Bluetooth que puedan estar, de cinturones también que puedan estar comunicados. Bueno, pues todo eso puedan llevarte a carretera de forma inmediata, planear tu salida en un horario donde la ventana de tiempo te permita transitar con el menor riesgo. Lo veíamos claramente en este peak season, ¿no? A partir de las 8 de la mañana, pues puedes ponerte en movimiento hasta una franja de aproximadamente 18 horas. Si sucede que tu viaje es mucho más largo, pues y para eso tienes que planear perfectamente tu viaje, tendrías que tendrías que tener una parada segura o una serie de paradas seguras y un sitio de resguardo. Un lugar donde sabes que puedes llegar con determinado espacio de tiempo para poder, obviamente, protegerte. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sales del puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es un tránsito que puede ser aproximadamente entre 8 y 10 horas. Si sales a las 8 de la mañana, con cuidado, porque hay un grupo delictivo que se encuentra entre el kilómetro 20 y 30 y que está atacando particularmente a cierto sector de la industria. Tienes que transitar. ¿Cómo tienes que transitar en esa zona? Pues tienes que transitar protegido. Operan martes y jueves, tienes que evitar pasar esos días. Por eso te tienes que acercar con un especialista para que te pueda transmitir esta información, como lo estamos haciendo ahorita. Transitar esa zona entre las 8 y las 10 de la mañana, pasar y llegar a Marabatío, transitar, que es una zona de alta incidencia delictiva, transitar con luz de día y después de eso lograr entrar con luz de día a la zona sobre la México 15D hasta la caseta de Atlacomulco. De ahí tienes que tomar una decisión estratégica. ¿Me voy por el arco norte o decido bajar por otra vía de comunicación? ¿Cuál de las dos representa, a partir de ese punto, cuál de las dos opciones representa el menor nivel de riesgo y los horarios? Bueno, pues eso es una decisión que tienes que tomar con un especialista. Acércate con nosotros, te podríamos decir, establecer esa línea en específico y tratar de que obviamente el movimiento de tus mercancías transiten en los horarios de menos riesgo y en los sitios de menos riesgo. Obviamente también con estrategias de seguridad que te permitirían, por supuesto, estar vigilado todo el tiempo. Adelante. ¿Cuáles son los modos operandis comunes en robo a transporte de carga durante las temporadas festivas? ¿Varían o no? Bueno, están variando. Hoy en día, si hablamos en términos del robo de mercancías con intercepción de las unidades, que antes significaba el 75%, pues hoy en día representan el 58%. ¿Qué se está incrementando? El robo de unidades estacionadas. ¿Dónde se está presentando? Pues, si llegas, por ejemplo, mueves tu mercancía de tu centro de distribución hacia el retail, ¿no? Hacia el punto más importante en la misma zona del Estado de México, pues te van a tomar afuera, esperando a las 6 de la mañana, ¿no? Sí varía. Entonces, vas a mover tu mercancía de una unidad de reparto de tu centro de distribución ubicada en la parte de la zona de Cuautitlán Izcalli hacia el centro de la Ciudad de México o en la zona periférica de la Ciudad de México. Bueno, pues probablemente te van a interceptar, te van a poner un retén en la zona donde decíamos de Chegaray, un poco más adelante, en Naucalpan, donde te van a interceptar y van a tomar tu mercancía y se la van a llevar a una bodega. O en su defecto te van a interceptar y finalmente van a hacer el traslape de la mercancía con otra camioneta, con la cual con ligas van a reventar las puertas de tu unidad y finalmente van a sacar esas mercancías y
van a utilizar algún equipo para poder detectar los dispositivos y finalmente van a desaparecer. Es decir, en este aspecto tienes que considerar el trabajo de información, inteligencia, estrategia, capas de seguridad, por supuesto, y las formas en que vas a responder en esa zona, ubicando obviamente a los grupos delictivos con los cuales estás interactuando. Si no conoces esto, pues estás saliendo al azar y probablemente seas la víctima adecuada. Adelante, por favor. Tenemos escasos 3 minutos. Si ha ingresado al centro de distribución, ¿qué medidas de seguridad son recomendables para no... Si han ingresado, Georgina Martínez, si han ingresado a centros de distribución, ¿qué medidas de seguridad son recomendables para no tener incidencias? A ver. No comprendo muy bien la pregunta, pero con todo gusto podemos, Georgina, si te acercas con nosotros, y afuera de la presentación, pues podemos ayudarte, por supuesto, a contestar específicamente tu pregunta, con todo gusto. Adelante. ¿Cuáles son las estrategias más convenientes en esta época para evitar los robos? Bueno, pues lo decíamos muy claro, ¿no? Identifica las entidades, identifica las carreteras, identifica los estados, por supuesto, y adicionalmente los horarios y los días donde se tiene donde está sucediendo. Ese es el criterio espacial. El criterio temporal, ya lo vimos, horas y días. Busca si entras dentro de la categoría de electrodomésticos, dentro de la categoría de ropa y calzado, o entras en las siguientes categorías que mencionamos, ¿no? Después, pues, para ver si eres el objetivo, identifica los modos de operación en los sitios donde tú tienes la mayor concentración de tus operaciones, en un 80-20. Después de eso, revisa obviamente tu plan o tu estrategia que tienes establecido para ver si ha variado. Si continúas con la misma estrategia que tienes para el resto del año, ten cuidado porque te van a robar. Tercero, una vez que tienes esto, y si eres una unidad estás en operaciones última milla, en operaciones de reparto, pues también tienes que tomar un cuidado en especial con base en los incrementos que decíamos que se están presentando por entidad y por supuesto, por vía de comunicación. Si has tenido adicionalmente un proceso de victimización repetida en los últimos periodos de años, en esta época, en este peak season, pues deberías de tener un programa. Si no, te invitamos a que te acerques con nosotros y con todo gusto podemos diseñarlo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Creo que son todas y estaríamos cerrando con esto prácticamente nuestra presentación. Agradecemos en nombre de Overhaul todas sus preguntas y su tiempo para este webinar. Esperemos que haya sido y que haya cumplido con todas sus expectativas y los esperamos para el siguiente evento. El equipo de inteligencia, de Overhaul y todo nuestro equipo de Customer Success están a su disposición. Tenemos ahí los datos del personal que se encuentra ahí en estas vías de comunicación y quedamos a sus órdenes. Excelente día para todos. Muchísimas gracias.